jamás podré olvidar esta horrible anécdota. No puedo creer que al ver un episodio que me hacía tan feliz, se haya convertido en una horrible pesadilla. Esa cosa me está siguiendo, busca para matarme y hacerme sufrir. Sé que nadie me va a creer por todo lo que estoy por contar. Y sé que me tomarán de loco. Todos conocemos la serie de Bob Esponja. Marina, que trabaja en un restaurante de hamburguesas en fondo de bikini, se haya convertido en una horrible pesadilla. Hola, me llamo Lisandro, tengo 21 años, y les voy a contar todo este horrible suceso que tuve que ver, y al cerrar los ojos, siento que me están observando. Era un día normal, yo estaba saliendo de mi trabajo, a las 6 de la tarde, yo estaba saliendo algo cansado, debido a que tenía que presentar una junta de trabajo, en la cual, mis compañeros y yo, nos pusimos a trabajar. En ello me encontré tirado un disco muy extraño. Yo, con algo de curiosidad, decidí llevármelo a mi casa. Cuando llegué a mi casa, me habían hablado mis padres, y me avisaron que iban a llegar más tarde, ya que se habían quedado en la casa de mis tíos, y que a lo mejor iban a pasar una noche. Yo les dije que estaba bien, y que iba a cuidar muy bien de la. Yo me quedé algo aturdido. Después, me fui a mi cuarto, y me dirigí a mi ordenador. Llegué a mi computadora, introducí el disco que estaba tirado. Yo, al introducir, me apareció un video algo extraño. El video tenía un fondo de color muy negro, y no tenía ninguna escritura, y cuando le di la opción de reproducción, así empezó todo. Pero luego dio el inicio, y se mostraba a Patricio. Patricio estaba con un rostro apagado, que no expresaba ninguna emoción. Tenía un aspecto muy frío, que no parecía caricaturizado, sino que esa escena se veía real. Luego Patricio da un suspiro bastante incómodo, y se dirige a su casa. Patricio no daba ningún diálogo. En la escena, no había música graciosa, solo el ambiente se veía muy triste, solo, y con Patricio con ese aspecto inexplicable. Patricio empezó a decir algo, que me dejó sorprendido. ¿Yo qué le hice a esta gente? ¿Por qué me maltratan? Yo solo quiero hacerme amigo de todos. De un momento a otro Patricio volvió a respirar, pero sonaba mucho más fuerte e inquietante. Eso me incomodaba, ya que sentía que Patricio estaba a mi lado. Paso a la siguiente escena. Se mostraba a Patricio caminando, pero en la calle, le decían, gordo, inútil, y que era un bueno para nada. En eso se reencuentra con Perlita, y le dijo a Patricio: no sabes cuánto me amargas el día, cerdo gordo bueno para nada, porque no te mueres, así me harías el favor de no existir. Yo me quedé sorprendido, ya que nunca había insultos en una serie para niños, y mientras más insultos habían, Patricio solo se quedaba callado, pero se encuentra con Larry y le dice: mira nada más a quién tenemos aquí, a Patricio, ese gordo holgazán estúpido. Nunca debimos ser amigos, tú solo te la pasas acostado en tu casa, solo eres un estorbo, y un idiota que no sabe hacer las cosas. En eso pude ver que había mucha gente rodeando a Patricio,
y de lo que pude ver, me dejó con mucha tristeza, por lo que le había pasado a Patricio. Entre toda la gente que rodeaba a Patricio, comenzaron a golpearlo, de una forma gráfica. Mientras la escena iba avanzando, los golpes se estaban haciendo brutales, pero lo que me sorprendía, era que Patricio no reaccionaba a nada. Él no lloraba, no se enojaba, solo él se quedaba tirado, sin expresar ningún sentimiento en su rostro. Es como si él hubiera resistido al daño que había sufrido. Luego de que Patricio había sido golpeado, se fue a su casa. Cuando vio a Bob Esponja, él se preocupó por su mejor amigo, y Bob Esponja le pregunta: amigo, ¿qué te sucedió? ¿Por qué estás golpeado? Pero Patricio no había respondido, y él entró a su casa como si nada. Bob Esponja se puso algo triste de que a su amigo le pasara algo malo, hasta que el cartel se puso que decía 5 horas después. Después, la toma cambió a Patricio en su casa, pero Patricio se veía muy diferente. Él tenía un rostro lleno de ira, y él hizo algo que me dejó sin palabras. Patricio empezó a destrozar las cosas de su casa. Ese comportamiento no era actuado, él lo hacía de un modo muy real, y era mucho más gráfico, como en la otra escena. Pero Patricio dio una sonrisa muy perturbadora, y de una forma muy macabra, dijo esto: ya estoy hasta la madre de que esos bastardos me traten como si fuera un estorbo, pero me vengaré de todos estos pendejos que tratan de hacerme la vida imposible, para que vean lo malo que me tratan. ¿Y tú qué estás viendo? Todos creen que soy un personaje inventado de una serie, pero están equivocados. Yo realmente existo, y torturo a mis víctimas, haciéndoles la vida imposible, alimentándome de su cuerpo. Y tú, como estás viendo ese asqueroso episodio, tendré que matarte, maldito mocoso de mierda, y mataré a esos imbéciles de tus padres. Después de esa inquietante escena, Patricio empezó a vengarse de toda esa gente que le había hecho mucho daño. Él sacó una pala, una navaja, un cuchillo grande, y una bolsa. Luego Patricio dio en marcha su trabajo, y salió de su casa, hasta dirigirse al crustáceo cascarudo. Y cuando Patricio había entrado, vio que Don Cangrejo estaba en su oficina, contando su dinero, pero Don Cangrejo vio a Patricio, y el enojado, le dijo que se largara, pero Patricio, con un sartén lleno de aceite hirviendo, se lo avienta en la cara a Don Cangrejo. Don Cangrejo empezó a gritar del dolor, mientras él se estaba retorciendo. Patricio, con el cuchillo, empezó a apuñalarlo de una forma muy brutal, hasta que Patricio le clava un machete en la cabeza a Don Cangrejo, haciendo que él muriera al instante. Patricio se rió de un modo muy macabro, y se dirigió a la casa de Don Cangrejo. Patricio entró a la casa de Don Cangrejo, y se dirigió al cuarto de Perlita, y cuando él entró, se encontró con Perlita probándose ropa. Patricio, con el mismo cuchillo que había matado a Don Cangrejo, se dirigió hacia Perlita, sin que ella lo viera, pero la pantalla se había puesto en negra, y solo escuché el grito desgarrador de Perlita, mientras se oía a Patricio riéndose más fuerte. Yo quise bajarle el volumen a mi computadora, pero no pude. El volumen era más alto. Sentía que Patricio estaba al lado mío, torturando a una persona. Patricio, de un modo muy macabro, empezó a decir esto: nunca había
hecho justicia por mi propia mano. Eso les pasa a estos infelices, para que aprendan lo que se siente el dolor de verdad, y toca matar a los que le hacen falta. Patricio se dirige a la casa de Plankton, y él con una motosierra derribó la puerta, y cuando él entró, empezó a pisotear a Plankton. Mientras él lo pisaba, solo se escuchaba que los huesos estaban rompiendo, hasta que de pronto con un martillo, le rompe todo el cuerpo a Plankton, haciendo que él muriera. Patricio se dirigió hacia Karen, y con el martillo, empezó a golpear a Karen de un modo despiadado, hasta quebrarle toda su pantalla, haciendo que Karen no volviera a funcionar. Patricio se dirigió después a la escuela de manejo. Patricio roceó con mucha gasolina todo el lugar, y con un cerillo, incendió la escuela. Cuando la escuela se quemaba, poco a poco, solo podía ver como mucha gente iba gritando poco a poco, mientras ellos también se estaban quemando por completo. Pero la señora Puff resultó ilesa. Ella había salido por una ventana, pero al intentar correr, recibió un disparo en la cabeza, provocando que la señora Puff muriera desangrada. Luego Patricio se dirige a la casa de Larry, cuando él había llegado, y entonces vio a Larry viendo la televisión, pero alguien había cortado la luz. Larry se asustó un poco, pero él agarró una linterna, y fue a revisar, que había fallado, pero detrás de Larry estaba Patricio. Patricio con el machete, le cortó la cabeza. Larry cayó muerto mientras él empezó a escurrir una gran cantidad de sangre. Patricio se reía de un modo muy macabro, y empezó a: porque me arruinan la vida, no merecen vivir, merecen irse al infierno. Luego, Patricio se dirige a la casa de Arenita. Él había abierto la puerta con una motosierra, y se dispuso a buscar a Arenita. Patricio la había encontrado en su cuarto durmiendo, y él con una pala, empezó a golpearla de una forma muy brutal. Mientras que Arenita estaba muy herida, solo veía como ella sufría mucho, pero Patricio con el cuchillo, le cortó la garganta a Arenita, hasta que ella dejó de moverse. Patricio se sale de la casa de Arenita, y se dirige a la casa de Calamardo. Cuando Patricio había llegado, él se fue al cuarto de Calamardo, y lo vio durmiendo en su cama. Patricio cerró la puerta bruscamente, haciendo que Calamardo se despertara, y cuando vio a Patricio le dijo: ¿qué es lo que quieres, gordo estúpido? Mejor lárgate de aquí. Patricio se enojó demasiado, y con una olla de agua hirviendo, se lo lanzó a Calamardo. Calamardo empezó a gritar mucho, podía ver que su cuerpo empezó a tener quemaduras de segundo grado, y luego Patricio lo agarra del cuello y le dijo: muérete, maldito bastardo infeliz. Patricio con el martillo que mató a Karen y a Plankton, lo empezó a golpear violentamente. Solo veía mucha sangre volar, y después Patricio le clava unas tijeras en la cabeza a Calamardo, sacándole un nivel de sangre extremadamente fuerte, y de paso le saca el cerebro, hasta que de una forma muy grotesca, se lo empezó a comer. Mientras él comía, se reía de un modo muy tétrico. Luego de que viera esa escena, se me puso la piel pálida, y tenía la sangre completamente helada. Luego Patricio bajó las escaleras, y vio a Bob Esponja con una pistola. Bob empezó a decir mientras él lloraba con mucho llanto: Patricio, no sé cómo pudiste hacer esto, fuiste y eres mi mejor amigo, pero jamás haré que cometas una locura más. Lo que hiciste no tiene perdón,
Mataste a mucha gente y esto ha llegado muy lejos. Bob empezó a dispararle a Patricio en el corazón, y Patricio cayó muerto, perdiendo mucha sangre. Bob estaba llorando y le dijo: Patricio, te voy a extrañar mucho, pero no te preocupes, esta pesadilla ya pasó, él ya no te hará nada, él ya no va a existir, y nunca vas a saber que tú estuviste. Yo sé que ibas a pensar que mi amigo iría a matarte, pero tranquilo, tú puedes seguir viviendo tu vida para toda la eternidad, mientras que yo me voy de fondo de bikini a buscar otro hogar, ya que no quiero ser un testigo aquí, me iré a vivir con mis padres, para olvidar esta horrible vida. Bueno chico, parece que es hora de irnos, pero quiero decirte que ya no pienses en él, porque ya no va por ti, y nunca te verá y no va a saber de ti. Bueno chico, ten una buena vida. Bob, con una sonrisa, mientras soltaba lágrimas, se despedía con su mano. Y el episodio llegó a su fin sin los créditos. Yo agarré el disco, y lo empecé a romper con un tabique. Cuando lo rompí, lo llevé a un camión de basura, lo aviento, y volví a mi casa. No he podido dormir tranquilo. Cuando cierro los ojos, siento que ese monstruo me tortura, y me hace la vida en un infierno. Ya han pasado 3 meses, y ya he superado esa horrible experiencia que vi. No he pensado contárselo a mis padres, ya que me iban a tomar de loco. Por eso dejé de ver Bob Esponja, ya que me traía puros recuerdos de aquel capítulo que vi. Pero con el paso del tiempo he logrado olvidarlo. Bueno, esa ha sido mi historia. Solo les quiero decir, si ven un disco tirado, una memoria, un archivo, o cualquier cosa, no se lo lleven, ya que puede contestar una maldición, que puede convertirles su vida en un infierno. Hasta aquí los dejo, ya que mis padres me hablan. Bueno, esto ha sido todo. Adiós y tengan una buena vida.